Buenas tardes, soy Franco Frenchelli. En nombre del Grupo de Estudio Anestesia Regional Rosario y de la Comisión Directiva de la Asociación Rosarina, damos la bienvenida. Hoy cerraremos con nuestro enfoque en pediatría. El doctor Julián Cirone será nuestro experto. Él desarrollará la temática de hoy. Todo el desarrollo tendrá como base el manejo de la anestesia regional en pediatría en el enfoque perioperatorio, que servirá como disparador por parte de los residentes bajo la coordinación de nuestras instructoras Evangelina Gagliardo, Fernanda Calero, Florencia Montserrat y Carmelina Cantizano. La anestesia regional Rosario se caracteriza por la incorporación de nuestros residentes a la plataforma, acompañando a los instructores en busca de mejorar la educación. Todo esto uniendo a los viejos y a los no tan viejos y por supuesto a los más jóvenes harán estas jornadas realmente participativas. Como su título lo indica, mucho más todavía con las intervenciones de Julián Cirone en tiempo real, vigorizando la interacción, mejorando el resultado final. El público, audiencia, puede usar el chat. Los invitamos a utilizar el chat para ir generando una interacción con el público y abordar todos los temas de interés en pediatría. Desde ya, muchísimas gracias. Doy paso a Carmelina para dar inicio. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes en realidad. Vamos a comenzar al principio de esta jornada, en el día de hoy, con una pequeña encuesta que es anónima, no es de tipo evaluativa. Van a tener 4 preguntitas que tienen que responder por sí o por no y entre diferentes opciones. Y con eso, digamos, vamos a dar inicio a una serie de interrogantes que son los que vamos a plantear a lo largo de la charla junto con el doctor Julián Cirone para ver cómo es la práctica diaria de cada uno de nosotros en la aplicación de lo que son los bloqueos regionales en pediatría. Vamos a poner entonces la encuesta para que la vayan respondiendo. Fíjense que tienen, son 4 preguntitas, tienen que bajar el cursor porque aparecen ahí solamente 3 de las mismas, hay que bajar y ir contestando por debajo. ¿Qué no se escucha? Bueno, vamos a ir compartiendo los resultados para ver más o menos dónde estamos parados. Bueno, tenemos un 60%, digamos, de los asistentes que respondieron que realizan bloqueos analgésicos anestésicos en la población pediátrica y la mayor parte de las personas lo realiza en el paciente dormido o con sedación, digamos. Los que no realizan, o sea, de este 40% que no realiza bloqueos en pacientes pediátricos, la mayoría no lo realiza por desconocimiento o por falta de práctica, y la segunda causa más frecuente es por falta de aceptación por parte del equipo quirúrgico, que son algunos de los temas que vamos a tratar en esta charla del día de hoy.
Y dentro de los beneficios, lo que mayor encontraron, digamos, la mayor parte de las personas encontró que hay una disminución en la liberación de hormonas de estrés e inflamatorias. Vamos a ver a lo largo, digamos, de la discusión que en realidad son todos beneficios que representa, pero bueno, la idea era ver más o menos qué idea general tenía. Bien. A ver, ahí está. Vamos a dar paso a las residentes para que comiencen la exposición. Bueno, gracias Carmelina, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, mi nombre es Camila Albanesi y junto con mis compañeras Janina Flori y Guadalupe Irungaray estamos a cargo de la presentación de este tema que hoy nos trae en reunión. Para empezar a hablar de la anestesia regional en pediatría, vamos a empezar a contar un poquito de la historia de esta práctica, que se remonta al año 2500 a.C. en Egipto, en donde se utilizaba la anestesia regional para la circuncisión. En el año 1899 se hizo el primer estudio de anestesia regional en niños, y en el año 1930 la primera descripción del bloqueo caudal para la cirugía urológica. Durante el siglo XX se vio una regresión importante en lo que se consideró el dolor en la población pediátrica. En el año 1943 se declaró que los neonatos no localizan ni perciben los estímulos dolorosos, ya que se encuentran decorticados. En el año 1968, los pacientes pediátricos rara vez necesitan analgesia luego de una cirugía general, ya que toleran bien el disconfort. Y en el año 1982 se dijo que la circuncisión no debería ser dolorosa para nuestros bebés, ya que las terminales nerviosas no son funcionantes. Bueno, acá con respecto a esto que más o menos comentó Camila, tenemos una pregunta para Julián, y es si en relación a estos estímulos nociceptivos, tanto en neonatos como en lactantes, teniendo en cuenta que es una población la cual por ahí es difícil, no se puede interrogar, todavía no hablan, no se puede saber a veces si el malestar es por dolor, por otra cosa, dónde está el dolor, la intensidad. ¿Cómo haces vos, Julián, para evaluar el dolor en estos pacientes y si utilizás algún tipo de monitoreo especial o en particular? Bueno, primero, es muy importante, fíjense que hasta 1982 se consideraba eso. Hasta 1982 se utilizaba una técnica que era anestesia de Liverpool, que a los pacientes neonatos, por ejemplo, se usaba relajante muscular, y creo que se usaba midazolam en ese momento, o alguna benzodiazepina, y los resultados eran catastróficos. O sea, primero, cuando una anestesia en población pequeña, ¿no?, está mal llevada, por así decirlo, primero nos damos cuenta por los resultados, cómo tardan los pacientes en retomar, por ejemplo, su vida normal, por así decirlo, para su corta edad, ¿no? Lo que tardan en alimentarse, lo que tardan en despertarse, lo que tardan. Entonces eso ya es un parámetro clínico. Pero bueno, afortunadamente están apareciendo monitoreo. Nosotros, estamos haciendo nuestras experiencias con lo que es el monitor ELANI, que es un monitor de nocicepción para pacientes mayores de 2 años. Hay un monitor que la verdad que, nosotros lo estamos estudiando mucho, sobre todo en el país. Está el NIPE, que todavía no tenemos la suerte de tenerlo, pero estamos haciendo nuestras primeras armas, que son todos monitores que lo que hacen objetivamente, más allá de sus características, de sus características de funcionamiento, lo que hacen es monitorear el tono parasimpático sobre el simpático, y con eso indirectamente medir todas las respuestas de estrés. Entonces es una buena manera de utilizar monitoreo, ¿no? Actualmente estamos, con todas las mediciones indirectas, sea frecuencia cardíaca, presión arterial, glucemia, pero como sabemos son todas mediciones indirectas en cuanto al dolor en esta población. Pero estamos muy contentos con esto.
justo miren, mañana en el hospital uno de los residentes va a presentar un ateneo sobre esta monitorización y bueno, estamos atrás de ello. Bueno. Y bueno, y afortunadamente luego como de 1980 esa técnica, ya se empezaron los primeros estudios en cuanto a la liberación de hormona de estrés, los pésimos resultados en no administrar analgesia, y muy bueno ese slide de progreso. Afortunadamente estamos en esta era de ser agresivos en cuanto al tratamiento del dolor en esta población. Exacto, porque a partir del año, de la década del 80, en el año 1987 para ser específicos, se demostró que la respuesta hormonal y metabólica en niños que se someten a cirugía fue atenuada por la anestesia general. En el mismo año, la Academia Americana de Pediatría dijo que no tratar el dolor en los pacientes que se someten a cirugías no es apropiado. En la década del 90 aumentó considerablemente el interés y los estudios de tratamiento de dolor en pediatría. En la década del 2000 se desarrollaron estándares para la práctica clínica con respecto al tratamiento del dolor en pediatría a partir de datos de estudios de investigación, y en el año 2005 la revista Pain publica que el mal manejo del dolor en cirugía neonatal conlleva a un aumento en la sensibilidad al dolor en la infancia. Bueno, perdón, Camila, perfecto el estudio de Pain del 2005 y cómo se empezó a desarrollar después, eso es fundamental, eso cambió lo que es el paradigma en cuanto a lo agresivo que hay que ser para tratar el dolor. Pero también otra cosa, actualmente está pasando, tratar el dolor de una manera adecuada, porque entre ese medio también se habló de la anestesia libre de estrés, pero se usaban dosis gigantescas de opioides, por ejemplo. Entonces, eso tampoco, viste, con el tiempo se empezó a ver que tampoco era la manera, si bien era mejor que la anterior, ya empezamos a hacer como todo, como la medicina en sí, ser un poco más delicados, más quirúrgicos, valga la redundancia, en cuanto a cómo abordar los estímulos. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, sabiendo todo esto y sabiendo todo este avance que se hizo acerca del conocimiento del dolor en los pacientes de pediatría, ¿por qué se busca optimizar constantemente el manejo del dolor? Que en parte, bueno, es por lo que ya dijo Julián, se demostró que la cirugía genera una respuesta local a la injuria tisular y otra respuesta generalizada mediante factores hormonales, inflamatorios, metabólicos e inmunes. Estas respuestas juntas se asocian bajo el nombre de respuesta al estrés. Y además, los estímulos nociceptivos aferentes generan respuestas hemodinámicas y pulmonares deleterias a través de la liberación de catecolaminas por la médula adrenal. Esta respuesta descontrolada, digamos, al dolor y al estrés interfiere en lo que hoy en día se hace mucho hincapié, que es la recuperación temprana en el postoperatorio. En los últimos años se han propuesto distintos protocolos para esta recuperación rápida, y las claves para esto es una buena analgesia y la movilización precoz. Uno de de los protocolos es el Fast Track, que es un protocolo que se basa en la nutrición adecuada, el control del dolor y la movilización temprana después de la intervención quirúrgica. Además, se hizo un estudio muy simple hace algunos años en donde se punzó el talón de un grupo de pacientes de pediatría para sacar sangre para los análisis de gases, y a otro grupo no se le hizo esta punción. Después de unos años, a ambos grupos se los sometió a estímulos en la zona del talón en donde se punza para sacar sangre, y se demostró que aquellos pacientes que fueron sometidos a la punción presentaron alodinia e hiperalgesia,
en comparación a aquellos que no fueron sometidos a esta punción. Esto nos dice que la exposición al dolor a edades tempranas daña la arquitectura cerebral con repercusiones en la vida adulta. O sea que el dolor sin tratamiento a edades tempranas altera la neuroplasticidad en los pacientes. Bueno, y otra de las preguntas que tenemos para Julián es si vos, Julián, encontrás o si ya existe algún reporte donde se exponga la relación que puede existir entre los pacientes pediátricos que son sometidos a la anestesia general y la incidencia de patologías del neurodesarrollo, del neuropsíquico, como puede ser, por ejemplo, el autismo. Bueno, mira, eso es muy importante. Justo lo que hablaban de la exposición al dolor y la neuroplasticidad, como sabemos, la neuroplasticidad siempre nos juega muchas veces a favor. Pacientes que fueron sometidos a cirugías, por ejemplo, neurocirugías, en los cuales uno nota donde hay partes importantes del cerebro dañadas, como con el correr del tiempo, con el crecimiento, esas funciones dañadas son suplidas por como digo, por la neuroplasticidad. ¿Qué es lo que sucede? Que si hablamos a grandes rasgos de lo que es el desarrollo de un cerebro en un niño o en una niña, primero tenemos que hablar del número de neuronas, cómo el número de neuronas crece, y después por esa apoptosis, por esa muerte programada, que es fundamental para un normal desarrollo, inclusive se habla hasta de un 50, un 70% de muerte celular, eso como desarrolla una arquitectura normal, por así decirlo, del cerebro. Luego tenemos que sumar todo ese sistema de redes, ese entretejido de redes, esas señalizaciones que son fundamentales para un buen funcionamiento cerebral. Generalmente está dado por receptores, no vamos a ser muy detallistas, por los receptores NMDA, por los receptores GABA. Entonces, esa red intrínseca es fundamental. ¿Qué se vio? Que es algo difícil de reproducir y de estudiar, pero hay muchos estudios en animales, por ejemplo, en roedores, luego en monos, en los cuales se vio cómo la anestesia general repercute en ese neurodesarrollo. Digo difícil de indicar o difícil de exponer, porque también imagínense, llevarlos a humanos que fueron expuestos, sobre todo a niños expuestos a cirugías, es complejo. Estamos hablando de estudios retrospectivos, de cómo fueron estudios comparativos, pero bueno, se tiene una idea de los potenciales daños que pueden ocurrir. Y eso es algo que está en boca de todos los que hacemos anestesia pediátrica. Recuerdo fue en un congreso en ASA de San Francisco 2018, el auditorio donde se expuso este tema, había muchísima gente, por eso exponía el interés que tenemos sobre eso. Últimamente fueron publicados dos estudios, que son el GAS, que lo que hace compara anestesia pediátrica general con anestesia espinal a 2 años, y eso no notó grandes diferencias. Pero ¿qué pasa? Si uno estudia lo que es el neurodesarrollo en niños, todas las cosas, todas las habilidades que adquieren los niños es a partir de los 2 años. Entonces, todavía estamos en un punto en el cual somos conscientes de que las medicaciones que usamos pueden repercutir. Lo mismo que estuvo otro estudio, que es el PANDA, que está en desarrollo, donde estamos esperando los resultados, que trata, ¿viste? O sea, se pone en discusión cómo los anestésicos generales influyen sobre el neurodesarrollo. Y lo que sí, totalmente, como bien dijo Camila, lo que es la exposición de los niños al dolor. Eso sí, eso está muy documentado, ahí está muy bien la bibliografía que ella expuso ahí debajo, que es bueno leerlos, como la alodinia, la hiperalgesia, alteraciones en la adquisición del lenguaje y otras cosas del desarrollo, se ven en pacientes que fueron expuestos a dolor. Obviamente, ustedes
nos tenemos que poner en situación de lo difícil que es realizar estudios de esta manera, porque cuando hablamos de anestesia general, no es lo mismo una anestesia, someterse a una anestesia que a dos, no es lo mismo el contexto en cual un paciente estuvo internado en pediatría, en una terapia intensiva. Realmente es difícil, pero lo que no tenemos que perder de vista es que todas las drogas que utilizamos para anestesia, sobre todo en pacientes pequeños, pueden producir este tipo de alteraciones. Por eso entra en juego las dosis de medicamentos, por eso es muy difícil extrapolarlo, porque cuando uno hace un experimento, por ejemplo, en roedores o en monos, las dosis son mucho mayores. Lo mismo que el tiempo de exposición, lo mismo que las veces que fue expuesto, ¿no? Por eso, ya me voy adelantando un poquito, los que hacemos anestesia regional, ¿qué es lo que nos gusta? Que utilizando anestesia regional y de esa anestesia multimodal que se habla, complementando con bloqueos, podemos hacer una anestesia mucho más minimalista. Entonces podemos evitar usar esos anestésicos generales o disminuir mucho su utilización. Lo mismo que podemos casi evitar y hacer casi con seguridad una anestesia libre de opioides, que eso después me estoy adelantando. Una cosa muy común mía es que me adelanto a todo, pero bueno, es muy bueno eso, que pongan, que se hable, que se empiece a hablar de esto, que estar preparados para las respuestas que nos pueden hacer los padres en cuanto a este tema. Bueno, buenas tardes a todos. A continuación vamos a hablar de diferentes estudios que se realizaron en el ámbito de pediatría. Uno de ellos es APRICOT, que es un estudio que habla sobre la seguridad de los más pequeños. A lo largo de los últimos años se han creado diferentes guías y diferentes programas de formación con respecto a lo que sería la anestesia pediátrica, con el fin de aumentar la seguridad en cuanto a lo que sería el acto anestésico en pediatría. En el año 2014 y 2015 se crea este estudio, APRICOT, que se realizó en Europa y que tiene como finalidad determinar la incidencia, la naturaleza y los resultados de todo lo que serían los eventos del acto anestésico en pediatría. APRICOT fue un estudio observacional multicéntrico de corte prospectivo que se realizó en 33 países europeos. Se analizaron aproximadamente 31 procedimientos con anestesia en un periodo de 2 semanas consecutivas en cada hospital que participó. Y su objetivo no solamente fue determinar los eventos críticos desarrollados durante el acto anestésico, sino que también se lograron determinar aquellos factores de riesgos que estaban relacionados con el desarrollo de estos eventos críticos. Los eventos críticos que fueron determinados en APRICOT fueron de tipo respiratorio, que incluso fueron los más frecuentes. Dentro de estos tenemos al laringoespasmo, al broncoespasmo, a la aspiración bronquial y al estridor. Tenemos también eventos cardiovasculares, principalmente inestabilidad cardiovascular, paro cardíaco perioperatorio. Y otros eventos críticos determinados fueron errores en la medicación, daño neurológico, anafilaxia y mortalidad a los 30 días. Y se pudieron determinar factores de riesgos asociados a estos eventos críticos, como por ejemplo, la presencia de morbilidades, la presencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño o malformaciones concomitantes o la hiperreactividad bronquial. Dentro de lo que sería la práctica anestésica en pediatría, APRICOT determina la anestesia regional pediátrica y arroja como conclusión de que la misma es segura y es muy útil para el tratamiento del dolor agudo posquirúrgico, reduciendo el uso de opioides sistémicos, que esto va a tener múltiples beneficios en los pediátricos. También APRICOT determinó que los bloqueos periféricos tienen una muy baja tasa de incidencia de complicaciones. Pese a esto, pese a la baja tasa de complicaciones y a la gran efectividad de la anestesia regional pediátrica para el tratamiento de dolor, en Europa la anestesia regional pediátrica es poco utilizada, se utiliza aproximadamente en el 31% de los procedimientos.
Y dentro de la misma, los bloqueos centrales son los bloqueos que más se utilizan, seguido de los bloqueos troncales. Con respecto a PRAN, PRAN es Pediatric Regional Anesthesia Network, fue fundado en el año 2007 con el objetivo de estudiar las diferentes técnicas de anestesia regional en la población pediátrica. Se trata de un grupo de instituciones y de investigadores que estudian tanto la práctica como los riesgos y la incidencia de complicaciones en la anestesia regional pediátrica. El método que utilizó PRAN fue la confección de una base de datos en donde se recopilaron diferentes datos prospectivos determinados por los diferentes anestesiólogos que participaron sobre los anestésicos regionales que los mismos utilizaban. Los resultados fue que se realizaron aproximadamente 14.900 bloqueos regionales en 13.725 pacientes, desde abril del año 2007 hasta marzo del año 2010, y no hubo muertes ni complicaciones con secuelas mayores a los 3 meses. En PRAN se abarca uno de los grandes temas controversiales en la anestesia regional pediátrica, que es si se realiza la misma bajo anestesia general o bajo sedación profunda en los pacientes. Y bueno, en este estudio el 90% de los bloqueos se realizó bajo anestesia general. Y como conclusión se obtuvo que la anestesia regional en pediatría tiene baja tasa de complicaciones. En relación a esta baja tasa, Julián, ¿ustedes usan algún tipo de sistema informático o algún tipo de registro para evaluar realmente la tasa de complicaciones que pueden llegar a surgir? Sí, mira, nosotros para registrar todos los bloqueos tenemos primero hay un programa que es institucional que se llama el REDCap, en el cual los residentes tienen que realizar una capacitación en el cual se cargan los datos y es una base de datos muy buena que utiliza el hospital. Pero después nosotros a nivel servicio tenemos un sistema muy sofisticado que se llama grupo de WhatsApp, en el cual la verdad que, aprovecho a decirlo, es un honor el equipo que tenemos en el hospital, cómo lo fuimos haciendo. Hay dos médicas que son la doctora Gabriela Orellana y la doctora Vanina Meni Bataglia, que fueron las que hicieron el puntapié, las que le pusieron una especie de orden a lo que era el manejo y seguimiento, porque el seguimiento es lo difícil. Entonces, cómo se armó un grupo en el cual los residentes, luego de realizar el bloqueo, o realizar los bloqueos, quedan registrados en una lámina. Al día posterior hay que seguir los bloqueos, cómo se fueron confeccionando registros por escrito, los cuales son escaneados y quedan en una base de datos que es muy casera, la verdad, pero es la manera de ver cómo se hace el seguimiento. Claro, evaluar también si son efectivos, no solo las complicaciones. Digamos. Exactamente, ver si son efectivos, si son complicaciones. No tenemos algo detallado de complicaciones, ¿no? Uh-huh. Y acá quiero poner en la mesa en discusión. Es muy difícil hablar de complicaciones en pediatría, porque primero somos conscientes que todas las publicaciones que vemos, a nadie le gusta publicar complicaciones, ¿no? Eso es una realidad. Muchas veces encuentra pocos resultados y es a veces hasta sospechoso, ¿no? Y otra cosa que es difícil ver, imagínense, diagnosticar una parestesia en un chico de 2 años, de 3 años. Generalmente esa parestesia que queda va a ser cómo puede llegar a manifestarse, bueno, con alteraciones en la conducta y cosas así. Entonces, por eso la anestesia regional en pediatría todavía sigue siendo algo que a desarrollar, que hay que estar muy atento, y bueno, y afortunadamente tenemos el PRAM como el Apricot, lo cual fueron cosas muy buenas que nos ayudaron a tener estos registros, ¿no? Y tratar de imitarlos. La verdad que el PRAM, tener una red de datos es espectacular, poder realizarla nosotros a nivel
República Argentina sería una cosa increíble, pero bueno, así se empieza, ¿no? Teniendo estos encuentros así, ¿no? Bien. Con respecto al protocolo ERAS, que es el protocolo de recuperación acelerada luego de una cirugía, consiste en un conjunto de estrategias multifacéticas, multimodales, que tienen como finalidad disminuir todo lo que sería tiempo de hospitalización, de recuperación, de complicación perioperatoria y de costos asociados a los diferentes procedimientos quirúrgicos y que se van a implementar tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Nosotros decidimos dar este abordaje a la anestesia regional pediátrica para realizar este enfoque perioperatorio de la misma y así poder determinar que la anestesia regional pediátrica no solamente va a tener el beneficio de realizar alivio del dolor, sino que la misma tiene que ser utilizada como una estrategia multimodal, donde vamos a obtener beneficios tanto preoperatorio como intraoperatorios como postoperatorio. Por ejemplo, a nivel intraoperatorio, realizando una anestesia regional, vamos a lograr disminuir la dosis de anestésicos utilizados, o también nos va a permitir utilizar anestésicos de corta duración. Y a nivel postoperatorio vamos a estar implementando lo que sería una analgesia multimodal. Y también vamos a lograr, con la anestesia regional, lograr disminuir la dosis de opioides intravenosos o directamente evitar el uso de estos opioides. Y esto tiene múltiples beneficios. Por ejemplo, disminuyen la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, disminuyen la incidencia de lo que sería el hilio postoperatorio y con ello podemos evitar el uso de una sonda nasogástrica, podemos realizar una realimentación postoperatoria precoz. También podemos llevar a cabo el retiro precoz de una sonda vesical o obtener otros beneficios como por ejemplo la movilización precoz del paciente. Por eso, como conclusión de todo esto, nosotras podemos decir de que la verdadera analgesia multimodal es lograr incorporar al bloqueo regional durante la práctica anestésica en pediatría, tratando de dejar de lado todos los mitos y todos los miedos que pueden existir en esta área. Bueno, la anestesia regional en niños es una técnica en evolución con muchas ventajas en el manejo perioperatorio. Aunque la mayoría de las técnicas están suficientemente descritas en la literatura, aún falta la implementación de estas en la práctica diaria. Los principales problemas asociados con la anestesia regional pediátrica incluyen la selección adecuada del bloqueo, el manejo alrededor del bloqueo y cómo enseñar estas técnicas de manera óptima. En la revista de Anestesia Regional Pediátrica se publicó un artículo en el que se nombran los principales temas controversiales, y estos son la realización de anestesia regional en paciente bajo sedación profunda o anestesia regional, anestesia general, utilización de dosis de prueba, uso de aire o solución fisiológica para realizar prueba de pérdida de resistencia y el enmascaramiento del síndrome compartimental. Queríamos saber, Julián, ¿qué opinás acerca de estos temas? Bueno, esta publicación fue muy buena porque fue el puntapié inicial de lo que es la práctica de anestesia regional en pediatría, ¿no? Ahí lo que fue, se juntaron gente del PRAM, gente de la de la Sociedad Francesa de Anestesia Regional, que también es muy importante, y bueno, y lo que pusieron fueron poner en la mesa de discusión tópicos en los cuales quizá uno que realiza anestesia regional en pediatría diariamente no le resultan cosas básicas, pero la verdad es que no lo es así, porque fue hablar de situaciones puntuales, por ejemplo, que eran propias de la anestesia pediátrica, por ejemplo, como ya lo dijeron previamente y como ya lo publicó el PRAM, el tema de la realización de la anestesia regional bajo sedación profunda o anestesia general, el cual es una técnica segura, con el empleo de ecografía, neurolocalización, con buena formación,
los datos están a las claras de que son técnicas seguras. Después, en el tema de la utilización de la dosis de prueba, bueno, en pediatría es más complejo, el tema es de la adición esa de adrenalina para ver cambios en el electro, no es una condición en la cual uno la puede usar como condición como fiable, entonces hace que uno esté más atento en cuanto a eso. El uso de aire o solución fisiológica, y realmente no puedo hablar mucho de ello, yo soy de una escuela que toda la vida usé solución fisiológica para realizar bloqueos epidurales, entonces yo sé que hay otras escuelas que utilizan aire y ese mínimo de aire que puede entrar por el émbolo de la aguja no habría problemas. Y lo que sí es un tema muy importante, que creo que en las encuestas van a notar todos, la reticencia que hay a la anestesia regional, sobre todo en pediatría, por el tema del enmascaramiento del sistema, del síndrome compartimental. Como saben, bueno, Volkmann, que fue el que primero describe, o uno de los primeros en describir un síndrome compartimental, es a partir de una fractura supracondílea, ¿no? Entonces ellos, pero bueno, fue hace mucho tiempo, técnicas raras, fue todo muy confuso. Lo que puedo decir es que si uno cumple unas reglas de oro que fueron descritas en esa publicación conjunta que hicieron los norteamericanos con los franceses, con los europeos, mejor dicho, en cual lo que hace es utilizar dosis bajas de anestésicos locales, por ejemplo, poniendo como ejemplo bupivacaína, usar concentraciones menores a 0,25%, si se utilizan infusiones continuas, sea para bloqueos epidurales o bloqueos periféricos, usar concentraciones bajas menores a 0,1. Estar muy atentos en los casos de cirugías riesgosas donde hay mucha pérdida de masa en los miembros, o se utilizan yesos en zonas, por ejemplo, a nivel tibial. Todas esas cuestiones fueron muy buenas, porque aparte de toda la bibliografía que hay con respecto al síndrome compartimental, habla muy a favor de la anestesia regional. O sea, no solo que no enmascara si está bien implementada, sino que ayuda a los diagnósticos. O sea, es un tema inmenso hablar de síndrome compartimental, pero si el paciente anduvo muy bien y de repente tiene un dolor disruptivo que altera al paciente totalmente, no pensar en que la técnica falló, sino que hay algo que ocurrió que es muy importante, entonces es tener en cuenta eso, y cuando uno quiere implementar un sistema o implementar en una institución lo que es la anestesia regional, un sistema, un servicio donde sea una práctica fundamental, tiene que estar preparado para hablar sobre el síndrome compartimental. Nosotros lo que hacemos anualmente casi es realizar juntas con el servicio de ortopedia, que es generalmente el que más miedo tiene a este cuadro, ¿no? Hacer tipo PROCOM, hacer Ateneos, ¿viste? Está muy bueno lo que habló del tema de lo que es ERAS, o llámenlo ERAS, o protocolos de recuperación rápida, lo que indica o lo que apunta es lo multidisciplinario. Como decimos, el anestesiólogo tiene que salir de quirófano, tiene que empezar a comunicarse con otros servicios para poder implementar programas sólidos, sea para anestesia regional o para implementar otras cosas. Entonces, es importante eso. Bueno, y para terminar con los beneficios del uso de la anestesia regional, y también teniendo en cuenta lo que habíamos nombrado los objetivos del protocolo ERAS, a esto los podemos agrupar en preoperatorio, intra y post. En el preoperatorio vemos una mejor adhesión del paciente y su entorno al procedimiento quirúrgico. Buenas tardes, Julián. Acá lo que queríamos preguntarte es cómo desarrollan ustedes el diálogo con la familia. Si se charla previamente los pros y los contras de realizar un bloqueo, y qué grado de adhesión y de aceptación tiene la familia a la realización del bloqueo.
Y el diálogo preoperatorio por parte del servicio de anestesia sigue siendo un tema complejo. Porque, a ver, discúlpenme que acabo de... Porque muchas veces depende también, no podemos escapar a la realidad del anestesiólogo del día de turno. Si bien hay servicios en los cuales está muy casi protocolizado, llamémosle cirugías grandes ortopédicas, que se va a realizar un bloqueo epidural, que va a tener una infusión con una bomba, que va a ir a la sala o lo que fuera, a veces es difícil. Y muchas veces se tiene que hablar sobre los beneficios pro y contras en la misma sala de inducción que tenemos, que no es la condición ideal realmente, pero bueno, esas son algunas cosas que uno ve en otros lugares donde están mejor desarrollado. Lo bueno de tener un servicio multidisciplinario y tener como esa confianza con los traumatólogos, que ellos son los que los van a ver muchas veces a los pacientes. Entonces, tener una buena adhesión, ya que ellos le vayan hablando cómo va a ser un bloqueo, que se va a realizar un bloqueo, fundamental nosotros que nos tomemos nuestro tiempo para explicarle a la familia y al paciente, sobre todo si está en capacidad de entender lo que va a sentir postquirúrgico, esa posible parestesias, que va a tener un catéter, que puede ser inclusive que sienta el brazo dormido, donde se realiza el procedimiento, es importante. Pero bueno, lo ideal como todo, lo ideal como cualquier niño o niña para cualquier cosa es la anticipación, o sea, para ir a la plaza, para sacarse una muela, para hacer un viaje, ¿no? Es anticipar qué es lo que se le va a realizar y eso es lo que muchas veces falla, pero es fundamental. Bueno, con respecto al intraoperatorio, vemos un mejor control del dolor, mayor estabilidad hemodinámica, reducción de requerimientos anestésicos, disminución de la liberación de hormonas de estrés e inflamatorias y que favorece una adecuada respuesta inmune. Bueno, ya que vimos todos los beneficios de realizar una anestesia regional, queríamos que nos cuentes cuáles son los bloqueos que realizan más frecuentemente, qué anestésico local eligen, la dosis y la concentración, y si hacen más una infusión continua o una inyección única de anestésico local. Bien. Ahora lo voy a ir anotando. Con respecto al anestésico local que utilizamos, no porque queremos, sino porque es bupivacaína. Nosotros justo en el Hospital Garrahan y también no tenemos disponibilidad de ropivacaína, entonces nosotros lo que utilizamos es bupivacaína. Con y sin epinefrina, de acuerdo al bloqueo que vayamos a realizar. Como bien decía en la publicación, nuestra concentración es 0,25 de bupivacaína con epinefrina, ¿tá? Inclusive usamos bloqueos en determinadas situaciones con menor concentración, pero esa es vendría a ser nuestra concentración tope, es bupi 0,25 con y sin epinefrina. ¿Con 0,25 registran algún bloqueo motor o tienen ahí? Porque viste que por ahí es como un límite eso. Mirá, es importante, la mielinización se completa a los 11 años y es muy común que noten que, por ejemplo, un chico de 6 años utilizan bupi 0,25 en un procedimiento largo y que cuando se despierta tiene bloqueo motor. Dura poco, que sí, es muy importante, cuando hablamos de síndrome compartimental es muy importante que los pacientes no tengan bloqueo motor prolongado en el tiempo. Si un paciente se realiza una anestesia y a las 12 horas, 14 horas tiene un bloqueo motor y habría que ver qué está pasando, ¿por qué pasa eso? La mielinización, la falta de mielinización, y se ve, no es propio de niños muy pequeños, sino niños de 6 años o 7 años, lo pueden ver con esa concentración. ¿Qué pasa? No sabemos, nosotros cuando los que trabajamos en adultos también, yo trabajo en adultos, nosotros no haríamos una concentración de 0,25 para lograr una anestesia.
Y en este caso no sabemos la latencia, ¿no? Porque nosotros hacemos el bloqueo, el paciente queda dormido, sabemos que a los 20 minutos ya tiene condiciones quirúrgicas para realizar el acto, pero ahí no sabemos si el bloqueo motor ya fue instaurado, ¿no? Lo que sí sabemos es al final, o sea, no se asusten en pacientes pequeños, utilizando esas concentraciones, tengan bloqueo motor. Es importante. Es importante como es el tema de la mielinización. A los 11 años se completa y van a notar esas variables, ¿tá? De acuerdo, si hacemos bloqueos únicos o continuos, y depende mucho la cirugía. Muchas veces nos gustaría colocar más catéteres, pero bueno, lamentablemente no es algo que abunda. El tema de los catéteres, no tenemos los catéteres que muchas veces que queremos, muchas veces necesitamos distintos modelos de catéteres, y bueno, tenemos los que conseguimos, pero sí, utilizamos, muchas veces también es importante recalcar que muchas veces realizamos infusiones continuas, pero muchas veces, inclusive tenemos bombas elastoméricas, pero muchas veces nos resulta más fácil hacer bolos intermitentes. ¿Por qué? Y hay pacientes que son imagínense, bloqueos periféricos, en cuanto los pacientes son muy pequeños, si bien hacemos una técnica de tunelización, los sitios de inserción al sitio objetivo son microscópicos, entonces una mala maniobra de la madre o del padre en cuanto a cambiar los pañales, a movilizarlo, eso unido a una bomba, hace que se salgan, que es una de las principales causas que nos pasa muchas veces, por más que uno tome todos los recaudos, se salen los catéteres periféricos, por más que hacemos tunelizaciones larguísimas, fijamos con esto se salen o se dislocan o se corren. Entonces, eso es importante cuando uno pone un catéter periférico, por ejemplo, está muy bien a veces también plantearse hacer bolos intermitentes con un catéter bien fijo que tenerlo una bomba elastomérica, una bomba de infusión continua, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta más me parece que me quedó. Los abordajes que más utilizamos. Bien, bueno. Para miembro superior, lo voy a ir anotando para no perderme. Miembro superior, bueno, en Garrahan tenemos, que no es lo más frecuente en población pediátrica, lo que es la cirugía de hombro tipo artroscópica, o la cirugía de clavícula en pediatría, por ejemplo, no suele ser quirúrgica como en adultos, o sea, no son procedimientos que vemos mucho, pero bueno, para cirugías de hombro, que son cirugías oncológicas, cirugías importantes, lo que hacemos es bloqueo interescalénico. Es un interescalénico bajo, vendría a ser, entre un interescalénico y un supraclavicular, más o menos. Nosotros lo que anotamos es necesitamos llegar al tronco superior, porque es el encargado, bueno, de la inervación de las partes nobles del hombro. Entonces, generalmente son pacientes pequeños y con ese abordaje solemos cubrirlo. Pero bueno, son los menos. Otra cosa importante que se los recomiendo, sobre todo ahora me viene de la práctica, ¿no? Muchas veces para cirugías importantes, cirugías oncológicas, por ejemplo, a nivel de hombro, en pediatría, que decidimos dejar un catéter, muchas veces lo que hacemos es realizar el bloqueo, que se haga la cirugía, y posterior a la cirugía, colocar el catéter. ¿Por qué? Porque si nosotros prequirúrgicamente colocamos un catéter en esa zona, hay muchas chances de que el catéter se desplace. Entonces, no es la condición ideal, pero muchas veces no nos queda otra. Y como ustedes habrán leído, sobre todo los que hacen anestesia regional en adultos, lo que ven, la cirugía artroscópica es como mucho más limpia. Cuando hablamos de esas técnicas en pediatría donde dejamos catéteres, más limpia por así decirlo, no son tan cruentas. Cuando hablamos de dejar un catéter en pediatría, generalmente son cirugías grandes, en los cuales es una fractura importante, los abordajes son abordajes importantes, entonces hay como no es algo tan detallista como una artroscopía en el cual el campo quirúrgico es mucho más claro. Entonces eso se los dejo como una especie de consejo, por así decirlo, del tema de los catéteres, dejarlos
y post. Lo que sí es muy bueno, realizar la técnica anestésica previa a la incisión, sin duda, previa a la cirugía, ¿no? Para tener todos los beneficios de la anestesia regional, que generalmente alcanza con una punción única para lo que es quirúrgico, raramente nos quedemos cortos, ¿está? Entonces, como dije, el uso de catéter en internación, ¿ustedes adiestraron previamente al sistema de enfermería o son ustedes los que van y controlan los catéteres? No, nosotros, bueno, afortunadamente hace muchos años en el hospital estuvo un anestesiólogo que se llama Pablo Ingelmo, que puede ser que hayan leído artículos, actualmente él vive en Canadá, se podría decir es un anestesiólogo world class porque publica en todos lados. Bueno, tuvimos la suerte de ser de nuestro hospital. Y él hizo un protocolo increíble en lo que es anestesia epidural, manejo de catéteres, el cual él fue, yo no lo llegué a conocer cuando estaba en Garrahan, fue el que adiestró a todo el mundo, entonces hizo una muy buena cultura en cuanto a lo que es el manejo de bloqueos peridurales. Y, bueno, como había dicho antes Gabriela Orellana y Vanina Meni-Battaglia, ellos lo que hicieron fueron mejorar ese protocolo y también fueron encargadas de entrenar a los SIM. Los SIM son nuestros centros de internación de mediana complejidad y muchas veces vamos nosotros a explicar el funcionamiento de los catéteres y está muy bueno. Hay mucho entrenamiento en cuanto a lo que es anestesia peridural y en lo que es anestesia regional periférica estamos ahí, es como fue el segundo paso, pero ya los pediatras manejan muy bien, inclusive porque la realidad es que ellos son los que ven. Nosotros podemos colocarlo y nosotros tenemos alguna información, pero los que ven el diario son ellos. Entonces es importante a los pediatras y a las pediatras escucharlos, ¿viste? Que te tiren las postas de qué es lo que ellos ven, lo que funciona o no, y ser permeable a sus sugerencias, ¿no? Y bueno, en el hospital lo podemos lograr. La realidad es que es mucho más fácil y es lo que hay que aprovechar. Los hospitales escuela. Yo en sanatorio, donde yo trabajo en sanatorio en Trinidad de Quilmes, Trinidad, acá en Buenos Aires, y es más difícil todo eso, realmente. En cambio, en las instituciones donde se habla el mismo idioma, donde hay gente que es permeable a la capacitación, sí, pero es fundamental que enfermería, si no, te vuelven loco, si no es que suena la bomba, que no suena, que está manchada la gasa, que no está manchada la gasa, cosas así. Entonces, lo que hicieron mis compañeras fue protocolizar absolutamente todo, que yo muchas veces no tengo que ser más prolijo en esas cosas, como se ponen tantas gasas, se cubre así, no se cubre así, se pega acá, el catéter se sale por este lado, y eso está bárbaro, porque cuando hay un protocolo, todos tenemos que hacer eso. Si no querés hacer eso, bueno, documentá por qué no querés hacer eso. ¿Por qué? Porque hubo gente que se sentó y dijo, mira, nosotros vimos que el catéter tiene que salir por este lado, que la infusión tiene que ser por este lado. Y la base de datos que tienen ellas y la práctica que tienen es espectacular, entonces. Sí. Bueno, con respecto a los beneficios en el postoperatorio, encontramos mejor manejo del dolor, menor uso de opioides y con esto menor incidencia de náuseas y vómitos, reducción de la incidencia de hilio postoperatorio, mayor colaboración del paciente en la sala de cuidados posanestésicos, mejor control postoperatorio por parte del equipo médico. Menor incidencia de asistencia respiratoria postoperatoria y mejor rehabilitación, menor estadía hospitalaria y menores costos, menor incidencia de dolor neuropático postquirúrgico, menor cronificación del dolor agudo y menor incidencia de la aparición del miembro fantasma. Bueno, Alcadra, del postoperatorio, queríamos preguntarte, que ya lo mencionaste anteriormente, pero si podés explayarte un poquito más, ¿cómo es el seguimiento que le hacen a los pacientes? Los datos, si los recopilan los residentes o el pediatra del piso, y cómo lo van informando, digamos. Bien, bueno, nosotros tenemos un protocolo especial hecho a todos los pacientes que se realizan bloqueos. Ese protocolo se escanea
y el escáner es que lo que tiene son todos los controles, habla del bloqueo que se hizo, las infusiones que se hizo, los rescates que se hicieron, está detallado en caso de posibles efectos adversos, también está detallada las escalas de dolor. Nosotros, bueno, utilizamos lo que es FLAC para lo que son pacientes preverbales y lo que es una escala EVA, que fue por una convención en el hospital que costó. Ustedes saben que parece una pavada, pero el tema de, en un momento, no hace mucho, no estamos unificados de cómo medir el dolor. Parece algo tan básico, tan simple, cómo medir el dolor, eso no. Entonces, está bueno los que empiezan a empezar casi de cero, pero está muy bueno todos hablar el mismo idioma en cuanto a cómo objetivar el dolor. Entonces, como decía, hay un protocolo, el cual que después yo se los puedo facilitar, porque está muy bueno, como dije, el que hizo Pablo Ingelmo y mis compañeros, está muy bueno porque es cómo se realiza el bloqueo que se realizó, las infusiones, en caso de que haya que hacer rescates, hay que hacer rescates, está detallado si hay náuseas y vómitos, uno escribe exactamente la dosis de naloxona que tendría que usar en caso de una depresión respiratoria, por ejemplo, en caso de un bloqueo epidural que se utilizan opioides, está el tema del rescate lipídico exactamente detallado, en caso de si hay que complementar con otros analgésicos, sean analgésicos no opioides o AINES, está documentado. También está documentado el número de teléfono, en quién comunicarse, inclusive, bueno, el interno, y eso queda, bueno, como dije, queda escaneado, queda en la base de datos del hospital, pero nosotros por nuestra cuenta tenemos un lugar donde queda y hacemos las recopilaciones, y están los residentes, los cuales son los que son el motor de esto realmente, son los que llevan, lo ponen en la base de datos, como dije, el REDCap, y también son los que tienen toda la información para posibles estudios, ateneos o lo que fuera. Y si hay que hacer rescates, ¿los hacen ustedes o los indica el pediatra del piso y lo realiza enfermería? ¿Cómo se manejan? Y ahí hay un tema muchas veces. Nosotros, viste, una de las cosas que pasó en el hospital es que nosotros notábamos que muchas veces había un exceso en el uso de opioides. Inclusive fue un tema de que por X motivo, pacientes bloqueados, se les hacía rescates con opioides, ¿viste? Entonces es la peor, porque si queremos enmascarar un síndrome compartimental, ahí estamos haciendo todas, ¿viste? Una infusión, más opioides, más el paciente vomita, ya estamos. Entonces, la idea es que ellos manejan muy bien la suba y baja de infusiones, y cuando hay cosas que se le escapan, nos avisan a nosotros. Pero por eso, por medio del entrenamiento, se logró que ellos, el tema del manejo de los catéteres pasó a ser algo del hospital en general, no algo de anestesia, que es lo bueno. Cuando uno hace algo así multidisciplinario, empezando de cero, pasa a ser algo mucho más factible y mucho más llevadero. Entonces, como todo, ellos muchas veces manejan los catéteres para detalles, los estoy dando los pediatras, y cuando hay otras cosas que escapan, nos avisan a nosotros. En bloqueos periféricos, por lo general, catéteres y todo eso, es anestesia más la que... Ahí sí, ahí nos encargamos nosotros, sobre todo cuando las inyecciones, cuando dejamos catéteres y son... no son bloqueos continuos, sino son bolos intermitentes, y sí, ahí nos encargamos nosotros. Estaría bueno, como dijimos, en un futuro, que no seamos nosotros, que sean ellos, pero bueno, es algo que a nivel mundial, lo que es la anestesia regional periférica continua en pacientes pediátricos, y es algo todavía que se está desarrollando, todavía estamos, cuando uno va a congresos afuera, todos más o menos tenemos las mismas dudas, tenemos las mismas. Por otro lado, instituciones que ya ves que se está hablando de, que es increíble, ¿no? Que es anestesia regional periférica continua en paciente domiciliario, pero bueno, eso ya para nosotros es como... Es más avanzado. Es muy avanzado, pero bueno, es increíble. Pero bueno, uno tiene siempre que apuntar a eso, apuntar a lo mejor, entonces hay que también verlo.
Bueno, y la pregunta que nos hacemos para concluir es cómo implementar la anestesia regional en pediátricos en nuestra práctica diaria. Aunque estas prácticas, la anestesia regional, se han realizado durante décadas, el concepto de usarla de manera constante es menor frecuente en niños. Y una de las razones por las cuales ocurre esto, además de otras que ya fuimos nombrando a lo largo de la charla, es que la mayoría de los cirujanos piensan que el uso de anestesia regional, además de anestesia general, puede ser excesivo y aumentar su tiempo operatorio. Un artículo de la revista de Anestesia Pediátrica trata sobre este tema y expone una táctica para que pueda implementarse, intentando disminuir la reticencia por parte del equipo quirúrgico. Y bueno, este nos aconseja ver al paciente el día anterior para determinar qué bloqueo es el adecuado, discutir dicho bloqueo con nuestro equipo y con los cirujanos de ser posible, el día de la cirugía hablar y explicar el procedimiento a los padres, escanear al niño en la habitación y marcar la zona de inyección. Y una vez que pasamos a quirófano, ya tener todo preparado para realizar el bloqueo, realizar luego de la inducción anestésica, y por último, siempre aconseja el seguimiento del paciente en el postoperatorio. Bien. Bueno. Bueno, creo que hablé mucho y creo que quedó perdido el tema de cuáles son los bloqueos, que me quedé en interés académico, me parece, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Si quieren puedo continuar con eso, ¿les parece? Sí. Sí. Bien, bueno, esto también, muchas de las cosas que voy a hablar son opiniones personales y cómo nos manejamos en nuestra institución y cómo me manejo yo en la práctica privada, o sea, de esto hay muy poco escrito, muy poco es yo lo que puedo ver con mi experiencia en cuanto a mi práctica, a mi aprendizaje y cómo veo, tengo la suerte de ver cómo aprenden lo que son los fellows, cómo son residentes, inclusive cómo aprenden compañeros míos del servicio. Yo siempre fui muy molesto, a mí me siguen jodiendo con que yo era el que llevaba el ecógrafo y los molestaba, no sé qué, pero bueno, hay compañeros míos mucho más grandes que yo, que es increíble cómo aprendieron y cómo lo llevaron a su práctica. Entonces, esto, por ejemplo, cirugía, nos sabemos que va en miembro superior. Todo lo que es cirugía de codo, porción distal del brazo, antebrazo, muñeca y mano, mi bloqueo de cabecera, inclusive lo llevé a la práctica de adultos, es el infraclavicular clásico, el paracoracoideo, ecoguiado, con neuro. Ese es el que a mí me da muchas satisfacciones. Yo veo que los residentes becarios lo aprenden muy bien. Es un bloqueo del cual, al tener poco volumen, por así decirlo, los pectorales, el abordaje es muy simple, posicionando el brazo de esta manera, es muy fácil el abordaje, tiene pocas complicaciones, no bloquea el frénico, no da Claude Bernard Horner. Si hacemos un buen eso, estaría bueno, después lo veremos en un taller, ¿no? Todos los talleres. No hay riesgo o poco riesgo con un posicionamiento adecuado del transductor de punción pleural. La arteria y vena, bueno, debe ser la transición de la subclavia al axilar, se ve en todo momento, entonces es un bloqueo fácil, no hay que reposicionar muchas veces la aguja, es un muy buen lugar para dejar catéter porque es una zona poco móvil, que atraviesa mucho músculo, entonces es un catéter que queda fijo, es un bloqueo bárbaro. Para cirugías de mano, bueno, es muy bueno, todos los bloqueos de mediano, radial y cubital a nivel del antebrazo se utilizan mucho, son muy buenos, se ven muy bien, inclusive en pacientes muy pequeños. Actualmente hay muy buenos ecógrafos, eso también en los últimos años, cómo mejoró la definición de los equipos, y realmente es fácil. Con respecto, bueno, vamos pasando a cirugías de tórax, y mi institución que yo no digo que sea hay muchas publicaciones, por ejemplo, que hablan de otros abordajes, pero nosotros somos muy pro bloqueo peridural torácica con catéter. En nuestra institución se hace mucha cirugía de tórax, hay anestesiólogos expertos en cuanto a esas cirugías, en cuanto al manejo de esos pacientes, y
es el bloqueo que a nosotros no funciona. Algunos están muy entrenados en lo que es bloqueo paravertebral, que funciona muy bien, y después hemos probado otros abordajes, tipo el erector espinal y otros bloqueos, pero la verdad no hemos tenido buenos resultados. Eso con esto no quiero decir, no nos ha ido muy bien realmente. Puede ser multifactorial, pero ya tenemos esa comunicación con los cirujanos de tórax, que les anda muy bien los pacientes con bloqueo epidural. Entonces, cuando quisimos hacer el cambio no tuvimos tan buenos resultados, entonces la verdad que es algo que quedó. Actualmente fue publicado en la Pediatrics, creo que fue en los últimos meses, que habla del erector espinal con una eminencia en lo que es anestesia regional en pediatría, que un estudio muy grande y habla muy bien a favor, pero bueno, nosotros la verdad no tuvimos buenos resultados. Bloqueo paravertebral, sí. Discúlpame. Sí. No sé si me ven. Sí, no, entonces para el tórax, peridural y sí, paravertebral o solo peridural. No, peridural y paravertebral también, pero peridural mucho más. Bien. Hemos tenido... Bien. Bueno, ¿Dejan catéter con bomba ahí? Sí, va a terapia. Sí. Es fundamental. Son esas cirugías en las cuales cambia mucho, pero mucho, un paciente que tenga buena analgesia. Pero mucho, que pueda toser, que se pueda movilizar, es como que, entonces, ahí nos tenemos que asegurar la analgesia sí o sí. Justo yo no estoy, uno más grande ya no va a todos los servicios, yo ya no hago cirugía general, sobre todo tórax, yo me especializo más en lo que es la parte de ortopedia pediátrica, ¿no? Pero te pueden avisar los que hacen, es la técnica que va, porque veo en los grupos de catéteres, es como que se sigue mucho. La otra pregunta, Julián, que se me pasó. En el infra, vos nos habías dicho, haces solo una inyección en hora 6 de la arteria. No, te lo recalco porque por ahí hay otros trabajos que remarcan que son 3 inyecciones para que tenga mayor tasa de éxito, pero está bueno saber que en pediatría vos con una tenés buenos resultados. Tal cual, en pacientes adultos yo también hago 3 inyecciones para utilizar menos anestésico local muchas veces, ser mucho más directo, tal cual. Pero bueno, en pediatría a veces cuando uno quiere ser... tenés que ser más menos práctico, invasivo, digamos. Menos invasivo y claro. Y también uno tiene que ser consciente de una cosa. El bloqueo paravertebral, los que somos más grandes, quizá los más jóvenes no saben de lo que hablamos cuando hacíamos con técnica, con neurolocalización. Nosotros entrábamos, buscamos una respuesta y ahí depositamos todo el anestésico. Claro. Y el bloqueo andaba súper bien bien andaba. Y hacíamos anestesias con eso. Y entonces, muchas veces el querer buscar, reposicionar la aguja puede ser complicado, lo mismo que... Sí, aparte tenés riesgo de punción vascular, que por ahí no totalmente, es lo... En cambio, cuando vos vas abajo de la arteria, hacemos una inyección y bueno, está bueno decirlo para que quede como idea de que algo sencillo, digamos. Exactamente, uno, viste, yo lo que veo en pediatría, como que tratamos de complejizar lo menos posible, ya que, por ejemplo, hablando de esas 6 en puntos, muchas veces lo que uno piensa que es el cordón posterior, por así decirlo, es el refuerzo posterior del flujo de la arteria, y muchas veces no es. Entonces, por eso está muy bueno usar el neurolocalizador, también usarlo y no buscar respuestas. La idea de usar un neurolocalizador no es buscar respuestas como uno la buscaría, sino es el no buscar respuestas. Quiero ser claro, dejar un voltaje bajo, poner 0,25 miliamperes y no buscar respuesta, tengo buena imagen e inyecto. ¿Viste? La idea no es ir buscando 0,5, ir bajando e inyectar, sino es al contrario, usar como una herramienta más de seguridad. Claro, acá te engancho una preguntita al público que justo era eso, de disminuir el riesgo de lesión nerviosa. ¿Qué consejo puedes dar para eso? Bueno, una cosa, vos usás el neuroestimulador, pero a bajas frecuencias. Exacto. Y bueno, y no sé si tenés algún otro consejo para dar. Jeringas. Es complicado. Por ejemplo, jeringas, conviene usar jeringas grandes, porque el simple concepto, cuando uno quiere destapar una vía, usa una jeringa de insulina. ¿Por qué? Porque mete mucho más presión en el émbolo. Entonces, usar jeringas grandes, jeringas de 20, lo que hace uno es
es mucho más sensible a la inyección. Entonces eso ayuda mucho más también. Siempre que la persona que inyecte de lo posible sea un colega, que esa presión de apertura no sean mayores, difícil decirlo, a 15, ¿cómo es? 15, ay, no me acuerdo la... Milímetro de mercurio. No es milímetro de mercurio, es 15, pará, porque es lo que centímetro de agua. Centímetro de agua. Ahora ya les digo, no, tampoco, bueno. PSI es. PSI, Sí, no. exactamente, Pero porque es como yo inflo la bicicleta, mira, soy ciclista, No. 15, inclusive hay sensores afuera que es un dispositivo muy simple que te marca los PSI, tal cual, dices, mira, me viene a fallar. O sea, vos recomendás usar jeringas grandes para ver las presiones. Sí, porque son mucho más sensibles. Una jeringa grande, sí. Uh-huh. Entonces, tenemos que todas esas, obviamente, bueno, usar agujas, hay diferentes marcas comerciales, ¿no? Pero ustedes notarán que la aguja Payunk tiene una punta que es, no me sponsorea a nadie, nada, no, pero bueno, hay modelos, no hablemos de marcas, que la punta tiene muy poco filo, inclusive un consejo, a veces conviene la piel atravesarla con una aguja intramuscular, porque unas veces cuando uno, que es mi experiencia, porque es un bloqueo que yo no utilizo mucho, es el supraclavicular en pediatría, atravesando la piel, como son agujas con muy poco filo, cuando uno pasaba la piel, seguía con el impulso, y ese impulso estabas a 1 milímetro del famoso corner pocket, la pleura o la arteria. Entonces, por eso es un bloqueo más la posición. Por eso está muy bueno verlo lo explicaría mucho mejor en un taller, ¿no? Porque es técnicas que en pediatría yo dejé de utilizar, ¿no? ¿Y axilar también? ¿Qué opinas del axilar? Y el axilar lo dejo para adultos o pacientes o pediátricos muy grandes. En pacientes pequeños, si uno simplemente apoya primero que en pediatría nos juega muy en contra cuando algo es demasiado. Lo bueno de pediatría es los que hacen adultos y empiezan a ser pediátricos, le va a resultar fácil en un grupo etario, pacientes de 5, 6, 7 años, se van a decir, esto es espectacular, es un atlas, tengo un atlas acá. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a ser muy pequeños los pacientes, la superficialidad de los abordajes y de los objetivos son muy superficiales y te juegan en contra. Entonces uno tiene que hacer juegos, utilizar más gel, utilizar otras cosas, ver las herramientas mínimos, digamos. Mínimos, y bueno, y ves en el bloqueo axilar que simplemente, por más que sea un palo de hockey apoyando en la región axilar, hay millones de venas que se comprimen. Yo tengo videos en los cuales no sabrías dónde inyectar, porque la arteria, inclusive a veces tenés que usar el Doppler porque la arteria axilar no es tan visible y empezás a dudar. Tal cual. Y lo que son el radial, cubital, mediano, entonces terminás haciendo una inyección vendría a ser por delante o por arriba del tendón conjunto para saber que la anestesia, o sea, no es una técnica. Igual yo veo publicaciones, inclusive yo ahora que les cuento que trabajo con el ANI, presentaban un caso de un lactante que había perdido los dedos, usaban el monitor ANI y le hacían un bloqueo axilar. Yo dije, en mi vida haría eso. Y viendo que tenemos muy buenos resultados con el infraclavicular, realmente yo soy un hincha de eso porque realmente denle una oportunidad. Es un bloqueo que tiene mala fama, no sé por qué, pero es un bloqueo altamente satisfactorio, seguro, fácil. Bien, perfecto. Y de miembro superior ya los bloqueos más periféricos no de antebrazo, el de antebrazo radial, mediano. Sí. No, andan muy bien, ¿eh? Hay mucha cirugía de manos, cirugía, sí, andan muy bien y en pacientes muy pequeños. Hay mucha cirugía de mano, de dedos, andan muy bien. El tema es el manguito, a veces tenés que profundizar porque lo que molesta muchas veces es el manguito, ¿no? Pero andan. ¿Y volúmenes menos de cuánto le haces a un nervio periférico? Un milímetro, claro. Nada. Si en adultos utilizamos 5, 1 milímetro, es muy poco. Realmente, viste, a veces hablamos de volúmenes y uno ve cuando en pediatría que más allá de los volúmenes descriptos no necesitas hacer más porque están totalmente cubiertos los nervios. Así que. Bien. Bueno, pasamos a la pared, ¿te parece? Abdominal Abdominal, bueno. Sí, abdominal. Nosotros
Te digo, empezamos, que nos pasó con el supra, como cuando salió el supraclavicular, me acuerdo un amigo y compañero de guardia, cuando salió el TAP Block era bárbaro, ¿viste? Hacíamos TAP Block y notábamos, ¿viste? Que había pacientes idénticos, flaquitos, que andaban muy bien y otros que andaban recontra mal, por ejemplo, para una McBurney, ¿no? Y bueno, y empezaron a salir los trabajos, que las distintas difusiones del anestésico local y medio que lo empezamos a abandonar más que nada y lo cambiamos por el QLB. Con los QLB, sea 1, 2 o 3, o anterior, posterior y lateral, como uno quiera denominarlos, tenemos muy buenos resultados. La verdad que en pediatría son relativamente fáciles de hacer, con un transductor lineal, para el que no está acostumbrado con el curvo, ¿viste? Se ve muy bien, y inclusive para pacientes con trasplante renal, y anda muy bien. La verdad que eso nos ayuda mucho, y también usamos vaina de los rectos. Vaina de los rectos es un bloqueo sencillo también, bueno, hay que estudiar cuando es supra infraumbilical para ver, pero anda muy bien. Y el TAP nos quedó, el subcostal que sí lo utilizamos, pero bueno, el subcostal también a veces nos sirve como abordaje para tipo una vaina de los rectos, y yo la verdad que el subcostal lo uso como guía para hacer ilinguinal y hipogástrico, porque voy al abordaje de TAP, sigo lo que es el oblicuo interno y el transverso, y llego y con eso. Nada más que también los ilinguinal y hipogástrico son buenos bloqueos, pero no mucho más. Ya para pared con eso, haciendo vaina de los rectos y QLB, la pared abdominal está muy cubierta. Pero bueno, también hay para otras cirugías los que buscan, bueno, viste, el QLB es un bloqueo bárbaro, la verdad que los que nos gusta, Franco sabe muchísimo de eso, es un bloqueo que nos fascina porque cómo juega las fascias, cómo juegan su papel en ese bloqueo y todo, es un bloqueo realmente apasionante, pero da muy buenos resultados. La verdad que yo lo recomiendo mucho más que un TAP, por ejemplo, que un TAP clásico. Bien, perfecto. ¿Y miembro inferior, el bloqueo caudal o los bloqueos ciáticos, los abordajes y demás? Y el bloqueo caudal es bueno. Uno también, viste, no tiene que abusar de una técnica que la describió Campbell en 1930, viste, Claro, por eso te digo, no sé si se sigue usando, ¿para qué cirugía? Sí, no sé. Y por ejemplo, en el servicio hay extrofias vesicales o pacientes pequeños donde se realizan bloqueos caudales y realizan catéteres, lo hacen mucho. Claro. No es una cirugía tan frecuente, pero bueno, ahora se está desarrollando mucho los resultados. Hay un colega, el doctor Matioda, que implementó últimamente esa técnica que anduvo muy bien en extrofias vesicales, cirugías muy largas donde los resultados fueron espectaculares. También en urología, nosotros en urología se usa mucho. Y después, bueno, también en procedimientos tipo en piebot, la tenotomía del piebot, muchas veces son procedimientos que es solo la incisión del tendón de Aquiles en pacientes pequeños, que van a escuchar ortopedistas viejos que le dicen, esto antes lo hacíamos en la sala, esto no duele, esto no sé qué, y la respuesta de usted te dice, bueno, te voy a cortar a vos con un cuchillo, te voy a cortar el tendón de Aquiles y te voy a hacer un poquito de lidocaína. Y ahí hace bloqueo caudal y no un popliteo. Y mira, para esa cirugía el bloqueo caudal anda bien, y yo hago bloqueos ciáticos ahí, por ejemplo. Pero hay compañeros míos que hacen bloqueo caudal, y es lo que yo recomiendo. Ante la nada, bloqueo caudal. Pero esos pacientes sí o sí tienen que ir con un bloqueo, sí o sí. Sea caudal, más allá que el procedimiento sea un procedimiento realmente, son procedimientos de 40 minutos bilateral, son procedimientos muy rápidos. La anestesia local que pregonan los ortopedistas no anda bien en esa cirugía, no anda bien. Si ustedes lo van a ver, el paciente no va a tomar la teta. Nosotros, nuestro punto es que si no sabemos si es un berrinche, si no sé qué, el paciente toma la teta, no toma la teta, no se prende la teta y está llorando, está desquiciado, el bebé es que le duele. Es algo muy simple, no te estoy hablando ni de FLAC, no te estoy hablando ni nada. Entonces, si lo ven, vale la pena tomar el tiempo, o sea, y después, bueno, bloqueos de miembro inferior, generalmente vamos a requerir dos abordajes. Nosotros el bloqueo facilidad, que es un bloqueo que nos gusta mucho, para lo que es abordaje del plexo lumbar
anterior. Nos gusta más lo que es el compartimental del psoas, sobre todo dejar un catéter ahí, porque muchas veces está lejos, ustedes ven el catéter queda en la espalda, entonces es mucho más fácil el manejo, y muchas veces un facilíaca queda en la zona quirúrgica, entonces es un bloqueo de única punción para cirugías de cadera, por ejemplo, que hay millones en pediatría, ¿no? Bloqueo ciático, usamos mucho bloqueo ciático en pediatría, hay mucha cirugía de pie, cirugía muy cruenta, ¿no? Poca cirugía de adulto tiene la crueldad, por así decirlo, de que es un segundo tiempo de un pivot donde prácticamente te destruyen el pie, entonces eso es fundamental. Como digo, ¿Ciático es subglúteo o popliteo? Te pregunto porque por ahí... Depende la zona. Por ejemplo, si es una cirugía posterior de muslo y queremos estar seguros de bloquear lo que es la piel, necesitamos un abordaje bien alto. Subglúteo más o menos, sino hay que ir más para sacro. Para sacro muchas veces en pediatría, si ustedes ven el tamaño, la forma del ciático es muy complicada de ver, entonces necesitamos la ayuda del neurolocalizador porque realmente es difícil, pero si queremos tener una buena cobertura de la piel de la parte posterior del muslo, tenemos que ir mucho más alto. Pero bueno, por eso una buena técnica que usamos, hay veces que es tan difícil ver el ciático que buscamos la zona más fácil para verlo, que es la región poplitea, y ahí empezamos a ascender, llegamos a la parte del pliegue glúteo, subimos, y vemos, a veces esas, ¿viste? Uno tiene que buscar la manera de ver. Lo mismo que el abordaje anterior del ciático es bueno, pero recuerden, el abordaje anterior del ciático, ya en la parte de cutáneo femoral posterior no está cubierta, entonces esa parte de la piel no quedaría cubierta. Lo que sí, yo no tengo mucha experiencia en pediatría, no hacemos mucho, yo sé, bueno, una eminencia como es Roques hace muchos bloqueos de tobillo para cirugías de pie, nosotros no tanto, nosotros hacemos más popliteo, dejamos muchos catéteres en popliteo, pero no tenemos experiencia de los bloqueos de tobillo para cirugías de antepié y medio pie. Pero bueno, si ustedes ven, más o menos no son tantos bloqueos y la verdad que tenemos todo bastante abordado. Es verdad, hay bloqueos que son un desafío, sea el plexo lumbar, sea quizá una peridural torácica, pero bueno, no es tanto. Bueno, no es tanto. Julián, te hago las preguntas un poquito acá del chat, así... Sí. Uy, se está botando la batería. La escala para valorar el dolor postoperatorio. Yo creo que algo hablaste. Vos tenés el EVA y el FLAT, me parece. Hacemos FLAT para todos los pacientes, preverbales, ¿no? Y hacemos EVA para chicos que pueden hablar. Sí. Y yo sé, no recuerdo. Analgésicos. Sí. 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 Yo sé que en otras instituciones también, no recuerdo el nombre, ahí está la escala CRAI también para neonatos y lactantes que ven lo que es los gestos faciales, pero nosotros en nuestra institución no la practicamos. Bien, después dice qué analgésicos intraoperatorios usás y la dosis. Analgésicos intraoperatorios, bueno. Mientras haces los bloqueos. Yo trato de usar analgesia 100% libre de opioides. Entonces, lo que yo uso dexmedeto, soy un fanático del Precedex, la dexmetomidina es una droga que para mí es espectacular. Eso nos comentás después, porque nosotros acá mucho no tenemos, si nos comentás lo de la premedicación y la analgesia, lo usamos también para sedación, digamos, intraoperatorio, la dexmetomidina. Después, cuando vos puedas en realidad, porque ahora no se va a mezclar. Bien. Entonces, analgésico intraoperatorio sería desmetomidina y alguna otra cosa. Y uso paracetamol también, paracetamol endovenoso. Ajá. En los pacientes, de acuerdo a cómo va la cirugía, de acuerdo a la edad del paciente y a sus comorbilidades, uso ketorolac, pero más que nada paracetamol, ketorolac y dexmedeto es mi combo. A veces uso
No, infusión de lido, generalmente uso, me gusta la infusión de lidocaína, uso cuando no hago bloqueos por algún motivo, pero sí, Bien. Con eso estamos. Después que dice que si pones máscara laringia y dejas en espontánea a los pacientes para ver posible intoxicación o signos precoces de intoxicación por anestésicos locales, o bueno, ¿cómo te manejas con ese tema? Si le dejas la espontánea o no. Sí, yo dispositivos supraglóticos uso un montón, pero muchísimo, me gusta muchísimo. La verdad que no lo uso nada el tema de la intoxicación por anestésicos locales porque no logro entender. Yo uso una máscara laringia, uso la espontánea, siempre que pueda. ¿Qué pasa, Rafa? Siempre que pueda, pero porque me gustan mucho los dispositivos supraglóticos. Inclusive muchas veces lo que hacemos es, cuando son muchos abordajes, lo que hacemos es colocamos la máscara laringia, realizamos el paciente en espontánea, usamos infusión de dexmedeto propofol con la espontánea, realizamos el bloqueo y cuando vemos que está todo bien y van a hacer cirugías largas y tenemos posibilidad de abordar a la vía aérea, en caso siempre tener un plan B, si el paciente, muchas veces en pediatría, si el paciente va a quedar muy lejos y no sé qué, no es lo que recomiendo, pero lo que hacemos muchas veces inclusive retiramos la máscara laringe y quedan con una bigotera. Pero nos aseguramos de realizar los bloqueos de una manera cómoda, tomarnos nuestro tiempo y todo eso. Eso sí. Y en realidad creo que la pregunta iba por el lado para detectar, digamos, la intoxicación, porque la pregunta completa que hace Mateo dice, ¿utiliza buscar espontánea con máscara laringea, con analgesia previa al bloqueo para tener la taquipnea, taquicardia por punción intraneural o bradipnea por intoxicación? O sea, se refiere a eso, la pregunta. Si lo usa en espontánea, digamos, para ver si detecta alguno de los signos o síntomas de intoxicación por anestésico local. Y la verdad que si yo busco signos de intoxicación por anestésico local, depende del anestésico local que use, creo que sería, bueno, las convulsiones que están totalmente solapadas por el... O creo yo, la verdad nunca vi una intoxicación por anestésico local, o sea, es lo que yo pensaría. El paciente está sedado, o sea, la parte neurológica estaría inhibida, y la parte cardiovascular no tendría nada que ver con la ventilación. A ver, no sé si soy claro. El paciente está ventilando, también si noto un cambio en el electrocardiograma o algo así, estaría más atento con arritmias, pero no sería ese mi fin. A ver, no sé si soy claro respondiendo o si respondo la pregunta, pero para el tema de la intoxicación por anestésico locales, y estoy atento más allá de que inclusive el paciente esté sedado con una bigotera o con una anestesia general, con un tubo endotraqueal y todo. Es como estar atento a la intoxicación. A la monitorización. Claro, sí. Con la monitorización básica prácticamente. Sí. Bueno, los que tenemos la suerte, nosotros tenemos el BIS, pero tampoco el BIS el tema convulsión, no leí nada si el BIS pasa algo en caso de una convulsión por intoxicación por anestésico local, pero la verdad es que realmente afortunadamente, ¿no? Tengo muy poca experiencia en temas nulas, tengo cero experiencia en lo que es intoxicación por anestésicos locales porque no he vivido ninguna y en el servicio no ha pasado. Eso también es importante, ¿no? Desde que yo estoy hace más de 10 años en Garrahan y no escuché de un caso de intoxicación por anestésico local en nuestra institución. Entonces, eso. Bueno, acá te pedí otra preguntita del público anestésico. Ahí alguien dijo, BIS tíralos cuando hay convulsión. Las ondas de supresión te aparece. Supresión tira. Cuando hay convulsión. El burst suppression es por convulsiones por anestésico local. No sé pero ¿a qué responde? Gabriela. Bueno, no sé a qué respondería porque no.
lo desconozco, el versus pressure yo lo buscaría quizá por cuando por un tema se hace una profundización excesiva, que eso lo he visto, pero no. Bueno, muchas gracias, Gabriel, eso lo voy a tener en cuenta y bueno, voy a investigar sobre el tema. Después te preguntan si el anestésico local con adrenalina tiene más probabilidad de lesión de la vasa vasorum. Por eso realmente cuando se habla de los tópicos controversiales, medio que hasta casi como que como es tan poco sensible, hasta casi como que la desaconseja realmente a la dosis de prueba. Sobre todo tal cual cuando usamos anestésicos locales. Lo que sí se comprobó el tema de la utilización se utiliza adrenalina para bloqueos, en los cuales uno quiere disminuir la absorción, pero como dosis de prueba no. Bien. No quiero hablar de desaconsejarla, quizá en pacientes más grandes, pero esos 5 microgramos. Sí, ella habla de lesión de la vasa vasorum, pero bueno, no. Bueno. No, por eso, no sé si. Sí. Eso es lo que se habló mucho de la adrenalina pero no sé, como recuerden que antes era prácticamente pecado hacer adrenalina en bloqueos en abordajes del ciático, sobre todo a nivel popliteo, por ejemplo, y ves millones de publicaciones que se utilizan. Nosotros sí, ahora hacen en los dedos también, los traumatólogos con los que yo trabajo hacen en los dedos. Yo hasta ahí no llego, yo hasta los dedos. Bueno, hacen bloqueos, sí, para dedos, con lido con epi. Yo hasta ahí no me animo, tipo un bloqueo de tobillo, un bloqueo de yo opero con traumatólogos que hacen varias infiltraciones con eso. Bueno, después dice, para el manejo del dolor, para evitar el on-off, al final del tiempo del anestésico local. Esto sería medio como el rebote, digamos, del dolor. El rebote. Y sí, bueno, ese es un tema. Ese es un tema bastante difícil, sobre todo en el paciente ambulatorio. Nosotros lo que utilizamos es un AINE, una NOP, y tratamos de evitar lo que es la utilización de opioides, pero muchas veces eso, que es lo que vemos, los que trabajamos en adultos, vemos, por ejemplo, es muy común en hombro, lo que ocurre en hombro cuando no se deja un catéter, que realmente la práctica argentina no se deja muchos catéteres, ese dolor, caemos en utilizar opioides débiles. En Garrahan tratamos de que no, de seguir con paracetamol endovenoso, seguir con un AINE, pero no tenemos una estrategia bien formada en cuanto a... Tampoco es algo muy frecuente, que sea un motivo de consulta frecuente, que los pacientes es muy difícil de tratar el dolor, sobre todo en pacientes con punción única. Pero un AINE, una NOP y probar un opioide débil también. Nosotros lo mismo, no recomendamos el tramadol por su doble mecanismo en pediatría, está muy discutido, inclusive a veces conviene usar dosis muy pequeñas de morfina cuando tiene la vía intravenosa la tiene disponible. Pero bueno, lo que tratamos es de no utilizar opioides. Bien. Y después dice... Pero bueno, quiero hacer hincapié que ese dolor de rebote no es tan frecuente como algunas cirugías de adultos. No es tan frecuente. En adultos lo vemos mucho con los equipos que trabajo, sobre todo en artroscopía de hombros. Como me dicen, el paciente anduvo bárbaro, pero al día 2 se quiere morir. Que sí lo vemos, por ejemplo, cuando se utiliza bloqueo subaracnoideo con morfina, que los pacientes andan muy bien a las 24 horas, pero pasadas las 24 horas en cirugías importantes, es como prendes el dolor, encendés el dolor. Entonces. Pues en pediatría, ¿qué se prioriza? ¿El volumen o la concentración del anestésico local? No, la concentración, como dije, mucho cuidado. La concentración, los que trabajan con bupivacaína, 0,25 y ahí estamos. O sea,
Y en cuanto al volumen, de acuerdo al abordaje, uno nota que cuando realiza un bloqueo utiliza generalmente muy poco volumen. Yo creo que 0,2, 0,3 mililitros kilo ya tiene casi todos los bloqueos cubiertos, salvo los bloqueos los que son más facetarios, como lo que es el QL o, bueno, el Facilia, que es un bloqueo que necesita bastante volumen, 0,5, porque lo que necesitamos es un ascenso del anestésico local, más allá de la posición de la aguja que realizamos, pero no, mucho cuidado con lo que es, y muchas veces otra cosa que hay que tener cuidado en pediatría, que son cirugías donde se realiza más de una técnica, más de una cirugía a la vez, entonces hay que jugar mucho con los volúmenes, hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, una cosa que hago es, ejemplo, paciente de 10 kilos, yo tengo bupivacaína 0,25 con epinefrina, por ejemplo, y tengo 10 mililitros en la jeringa, o sea, yo sé que más que eso no puedo usar, entonces yo lo que tengo que es o diluirlo o ser muy preciso en cuanto al volumen, pero yo sé que más en un paciente sano, estamos hablando sano, mayor, sin comorbilidades, mayor de 6 meses, ¿no? Eso también, 6 meses, no me voy a poner a hablar de los mecanismos, de todo lo que juega en contra en cuanto a lo que es el metabolismo de los anestésicos locales, ¿no? Pero en menores de 6 meses es que tengo que hacer un corte en cuanto a la utilización y bajar un 30% la dosis máxima. Bien. Después dice un oyente, hola, hago mucho erector espinal, dice, del tórax. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, yo creo que algo ya hablaste. Como dije, nosotros en nuestra institución no anduvo tan bien, pero tengo entendido que anda muy bien, que hay lugares que andan muy bien, hay publicaciones que andan muy bien. Bueno, Julio La Palma es un experto en ese abordaje, pero nosotros no es como no anduvo, no aprendió, no sé si por eso. Bueno, y después, si la dosis de prueba con adrenalina realiza cambios en el ST y del electrocardiograma. Bueno, por eso nosotros no lo utilizamos y yo los invito a leer eso de los tópicos controversiales. Yo creo que esas publicaciones que están en la Pediatrics está muy bueno para todo aquel que empiece, para todo aquel que quiere implementar un equipo de anestesia regional en pediatría, que ve ahí que la dosis de prueba no es concluyente en cuanto a los cambios del ST, habla de cómo es muy difícil interpretar un electrocardiograma pediátrico bajo una inyección de adrenalina. Entonces, nosotros no la hacemos para bloqueos periféricos, entonces no sabría realmente. Bien, no sabría decir. Sí. Bien, bueno, creo que no hay más preguntas del público, no sé si... Yo te quería preguntar. Me parece, dale. Ahora que están usando el monitor para ver el dolor, no sé si tienen mucha experiencia o les llegó hace poco, pero quisiera saber si se llevaron algún fiasco en el sentido de decir, mira, estábamos haciendo esto y con el monitor te das cuenta que te quedabas corto en analgesia, ¿o no? ¿O no les pasó? Sí, mira, les cuento. Teníamos un paciente que era una anestesia combinada y nosotros teníamos, porque también el monitor es muy bueno, lo que te habla muchas veces, te habla de un score y te dice, por ejemplo, arriba de 70, te está hablando de que si vos utilizaste opioides, estarías sobredosificando opioides. Entonces te habla de una manera de cómo uno infradosifica analgesia, por así decirlo, sobre todo opioides, o cómo alguien administra además, te pone en juego lo que es la hiperalgesia por exceso de opioides y todos los efectos adversos por exceso de opioides. Entonces nosotros tenemos una anestesia combinada con un paciente que tenía un bloqueo y dexmedeto propofol, nada más. Y nosotros veíamos que era 100, que era 100, que era 100, que era 100, y nosotros dijimos, bueno, y tenía el BIS también, y tenía un BIS de 60, un BIS de 50, ¿viste? Estaba bien, estaba bárbaro, y nosotros dijimos, bueno, algo estaremos sobredosificando, lo que sea. Fuimos disminuyendo la infusión de propofol, dexmedeto, y como ustedes saben, el BIS es bastante mentiroso. El BIS estás despierto, no te muestra una tendencia, se va despertando. Y el paciente en un momento, como medio como que abre los ojos,
O sea, tuvimos que profundizar la anestesia, nosotros estamos en seguimiento, pero bueno, esas son las cosas de conocer cómo funciona el monitor. Y necesita un cierto entrenamiento, pero la verdad que no, tiene sus cositas. El monitor tiene un delay en cuanto al estímulo doloroso, si bien lo fueron mejorando con los software, tiene un tema en cuanto a eso, pero la verdad que estamos muy contentos, nos falta mucho trabajo, nos faltan más pacientes, pero bueno, llevarlo a nuestra práctica diaria, pero bueno, estamos trabajando en eso. Bien, bueno. Preguntas ya no quedan, así que no sé si alguien... A ver, acá hay otra más, me parece. Cuando la cirugía es por debajo del codo, bueno, ¿hace bloques regionales? Sí, lo habíamos dicho. En el hospital hicieron, sí, lo habíamos siempre. dicho. En el hospital donde trabajo no hay forma de que los traumatólogos comprendan que el síndrome compartimental no es enmascarado por bloqueos regionales. Bueno, esto dice Gaby Piombo. Bueno, vos ya lo habías dicho, que sí haces. Bueno, exacto. Sí. Así que... Bueno, pero te queríamos agradecer muchísimo, porque te hemos matado a preguntas. No, por favor. Te queríamos agradecer mucho, realmente. Pero bueno, cualquier cosa, siempre las puertas del hospital Garrahan. Nosotros tenemos un mail, argarrahan@gmail.com, y cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos a su disposición, y está bárbaro hacer eventos de esta magnitud para tener inclusive nuestro PRAM argentino y bueno, y que se siga desarrollando y que se siga implementando. De una. Así que bueno. Bueno, Franco, me parece que ahora tiene que cerrar. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, muchas gracias. Así es, hermosa charla. Bueno, en nombre de todo el grupo de Anestesia Regional Rosario, queremos agradecer a la Asociación Rosarina por todas las herramientas educacionales que nos brindan día a día en nuestra ciudad. Queremos agradecer también al trabajo de nuestras secretarias, Yoli, Belén, y a Nicolás Tomé en el área de comunicación, como también a Paola en el área de diseño y marketing. Sin ellas, este espacio técnico no hubiese sido posible. Y a los coordinadores que trabajaron estos 3 ciclos, hermoso grupo, a los residentes por su esfuerzo y su energía, Camila, Janina, Guadalupe, excelente trabajo en el día de hoy. Y por último, a los disertantes, a Laura Girón Arango, que nos acompañó el viernes pasado, a Luis Valdés Vilches, que estuvo con nosotros este lunes, y fundamentalmente a Julián, que en el día de hoy, siempre uniendo amistades con Rosario. Bueno, por permitirnos escucharlos, sentirlos pensar y reflexionar en la construcción del pensamiento para el ejercicio de una práctica médica cada día y día a día más segura. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Julián. Gracias. Gracias, Juli. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, hasta luego.